Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con esta serie de videos de DaVinci Resolve o empezando a utilizar DaVinci Resolve cuando estamos creando nuestro canal de YouTube. Seguimos con esta serie de videos. Este es el video número 2 donde les prometí que vamos a aprender un poquito sobre el organizador de proyectos. Recordemos que el organizador de proyectos es donde vamos a trabajar con todo y a gestionar todos los proyectos que vamos a hacer a lo largo de nuestro aprendizaje con DaVinci Resolve. Entonces, cuando ustedes abren por primera vez después de instalar DaVinci Resolve, va a aparecer el organizador de proyectos de esta manera. No vamos a tener nada sino esto. Entonces, vamos a aprender qué es cada icono que tenemos acá. Entonces, por ejemplo, este slider, pues obviamente es para subir y para poner, subir y bajar el tamaño de nuestra miniatura. Entonces, desde ahí lo tenemos claro. Esta sería como el organizador de nuestros proyectos en base a la fecha, al nombre, a la, digamos, a la hora de modificación, a la fecha en que se modificó, todo este tipo de cosas. Entonces, si queremos ver nuestros proyectos organizados de alguna de estas maneras que tenemos aquí, por nombres, por fecha, entonces acá lo podemos estar configurando. Es muy sencillo, pueden intentar como ustedes quieran. Yo, como no tengo aquí nada todavía, estamos estrenando DaVinci Resolve, entonces no me va a modificar nada. Obviamente les va a aparecer este tipo de iconos cuando abran por primera vez DaVinci Resolve. Aquí nos va a mostrar más detalles, la fecha, mira, la última modificación. Esta es la fecha en la que se está haciendo este tutorial. Entonces aquí nos va a aparecer la fecha, la modificación. Acá ocultamos esto. Esta sería la vista en miniatura y la vista completa en lista. Entonces podemos verlo o en miniaturas o en lista. Recuerden que nosotros habíamos configurado DaVinci Resolve para que nos abriera los archivos o para que nos creara siempre los proyectos en Full HD. Entonces aquí está configurado a 24 cuadros y en 1080p. Entonces, ya cuando vamos con el paso del tiempo creando muchísimos proyectos y tenemos que buscar en una cantidad considerable de proyectos, acá le damos en buscar y escribiríamos los proyectos que necesitamos buscar. Si nos acordamos perfectamente del nombre, entonces este es el buscador. Aquí, como su nombre lo indica, podemos crear un proyecto, podemos crear carpetas, podemos agrupar los proyectos que creemos en carpetas, o sencillito podemos ir poniendo proyecto por proyecto acá. Si tenemos un proyecto por abrir, tenemos dos opciones a la hora de abrir el proyecto, que sería abrirlo desde acá o darle doble clic aquí. Entonces, si vas a abrir un proyecto, digamos, de afán, doble clic acá, abre, o si no, lo abrimos desde acá. Señalas, acá voy a abrir este proyecto. Entonces le das clic aquí en abrir y listo. Entonces esto sería como vuelo de pájaro esta parte del organizador de proyectos. Tenemos esta otra parte que son las bases de datos. Las bases de datos son carpetas en general donde van a quedar apilados todos los proyectos. Digamos, si tienes 10 proyectos, 20, 30, 40, todo eso va a quedar y todos los seteos de los proyectos van a quedar en las bases de datos. Entonces, por ejemplo, nosotros, si tenemos diferentes proyectos para YouTube o diferentes proyectos y estás empezando a trabajar con otras personas, entonces lo que podemos hacer es tener un proyecto para tutoriales de YouTube, por ejemplo acá, crear otra base de datos que se llame proyectos para empresas, por decirlo de alguna manera. Entonces puedes crear varias bases de datos para que nada se mezcle. Esto me parece muy útil y me parece muy organizado, y es una muy buena idea de la gente de Blackmagic que hayan diseñado de esta forma DaVinci Resolve. Entonces, esta pestañita que está aquí, es para conectarse a bases de datos remotas. Hay empresas que manejan un volumen muy grande en lo que se refiere a edición de video, a exportaciones, trabajan con muchísimo material. Entonces lo que hacen es que manejan unos servidores para uno conectarse, y para eso es esto. Entonces, por ejemplo, para conectarse a una de esas bases de datos, ya se escribe, por ejemplo, aquí los datos de la base de datos o del servidor, se conecta uno allá y edita los videos remotamente. Para eso es esta pestaña, pero en este caso pues no necesitamos eso, porque pues lo estamos haciendo en local, porque pues nosotros no estamos trabajando con granjas de render ni nada de esas cosas. Básicamente aquí lo que podemos hacer es hacer copias de seguridad, respaldar. Entonces, si tenemos 100 proyectos de videos que tenemos aquí, o 20 o 30, es muy desgastante
cuando formateamos, por ejemplo, la computadora, importar proyecto por proyecto, proyecto por proyecto, entonces es más fácil hacer copia de seguridad de la base de datos, importar toda la base de datos y nos queda perfectamente todos los settings de todos los proyectos como si nunca lo hubiéramos formateado. Entonces, cada vez que de pronto vayamos a hacer un proceso de esos, le damos en respaldar base de datos y podemos exportarlo a una carpeta en especial o a un pendrive o cosas así. Lo mismo cuando tenemos nuestra PC recién formateada y acabamos de instalar DaVinci Resolve. Aquí le podemos dar a restaurar nuestra base de datos y va a quedar como si nunca hubiéramos formateado la computadora y todos los, digamos, los settings de nuestros proyectos y nuestros proyectos van a quedar perfectamente intactos. Acá lo que se hace es también como el organizador del lado derecho, podemos poner nuestras bases de datos dependiendo de su estado, su ubicación, pero pues normalmente no es tan necesario estar moviendo esto porque las bases de datos, digamos, quedan muy bien organizadas y no vamos a tener problema con ellas. Acá lo mismo que en este lado, ya cuando manejamos una cantidad enorme de bases de datos de empresas que resultó que te volviste muy teso manejando DaVinci Resolve y tienes mucho trabajo y tienes muchísimas bases de datos, esto va a permitir que todo esté muy organizado. Otra cosa que tiene DaVinci Resolve para gestionar los proyectos es aquí. Ya hablamos de las bases de datos, hablamos de cada icono de estos que están acá, hablamos de todo esto, pero ahorita vamos a hablar de este menú. Entonces acá podemos guardar el proyecto, acá podemos obviamente importar, exportar el proyecto. Entonces por ese lado no tenemos pierde, por decirlo de alguna manera, exportar con estos settings. Y algo muy curioso es esta de archivar. Entonces resulta que aquí en archivar, cuando nosotros guardamos un proyecto o vamos a exportar el proyecto, digamos, él exporta solamente el archivo DRP, o sea, el archivito como cuando uno guarda, no sé, los que trabajan con Premiere o los que están, digamos, un poquitico familiarizados con los software y con cualquier programa que guarda el archivo solo, sin el multimedia, sin los archivos de audio, sin los archivos de video. Entonces aquí exportamos solamente el archivo. Para pasárselo a alguien, si después le vamos a pasar el archivo multimedia para que le abra o reenlace los archivos, de acá se hace. Pero acá en archivar, él hace es la copia de seguridad de todo. O sea, eso es como el guardar los audios, los sonidos, los videos, todo lo va a hacer en archivar. Entonces aquí guardaríamos, como eso es como una especie de copia de seguridad, y aquí importaríamos esa copia de seguridad. Acá exportaríamos solamente el archivo de proyecto, importaríamos solamente el archivo de proyecto sin los archivos multimedia. Entonces en guardar como, sería como si yo tengo modificado este archivo que estoy señalando acá, pero resulta que quiero hacerle ciertas modificaciones a ese archivo y me da miedo que se me pierda lo que yo le hice a este y quiero una copia para hacerle otros cambios. Si a este le pusiste una música y te gustó, pero quieres agregarle otras cosas, pero te da miedo de que cambie mucho y quieres seguir conservando el mismo, entonces sacamos un duplicado y le damos guardar como. Acá lo que haríamos es como la configuración del proyecto antes de empezar a trabajar. Acá le damos la configuración del proyecto. Esto lo veremos más adelantico para que aprendamos bien cómo se configura, pero básicamente esto es como en sí todo lo que deberíamos saber más o menos para trabajar DaVinci Resolve. Acá es para actualizar pues lo que hayamos hecho. Entonces creo que ya con este video introductorio ya sabemos o entendemos un poquitico más cómo funciona el organizador de proyectos de DaVinci Resolve. Espero les haya sido de ayuda. Cualquier pregunta, cualquier duda, me la dejan en la caja de comentarios. Yo soy Jeffer TZ, esto es Más que Gigahertz Aprende. Este es el segundo tutorial de DaVinci Resolve. Nos vemos en un próximo video.